¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un hombre que lo tuvo todo pierde lo más importante? Y si te dijera que el hombre más sabio y próspero de la historia terminó sus días con un vacío que ni todo el oro del mundo pudo llenar, hoy te contaré la impactante historia de los últimos días del rey Salomón, un hombre que comenzó su vida con la bendición y el favor de Dios, pero que terminó en la sombra del arrepentimiento. Un relato oculto en las Escrituras que revela el peligro de alejarse del propósito divino y la verdad que pocos se atreven a contar. Muchos conocen al joven Salomón, aquel que pidió sabiduría en lugar de riquezas y fue engrandecido por Dios más que cualquier otro rey. Pero pocos saben cómo terminó su vida y por qué su historia es una advertencia para nosotros hoy. La caída de Salomón no fue repentina, fue un proceso lento, disfrazado de placeres y lujos, pero que lo llevó a un final que nadie imaginaría. ¿Qué errores cometió? Tuvo una última oportunidad de redención. ¿Qué quiso enseñarnos Dios a través de su destino? Lo que vas a descubrir en este video podría cambiar tu vida para siempre, porque la historia de Salomón no es solo una historia del pasado. Es una advertencia para cada uno de nosotros. En los próximos minutos te revelaré cómo Salomón pasó de ser el rey más sabio a un hombre atormentado por sus propias decisiones, los secretos ocultos en sus últimos días que la mayoría de las personas ignora, la sorprendente lección que Dios nos deja a través de su caída y cómo esto puede afectar tu destino. Pero antes de continuar, quiero pedirte que comentes la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Esta simple acción puede parecer insignificante, pero en realidad es un acto de fe y compromiso con la palabra de Dios. Y además, dale me gusta a este video, porque así estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás hoy necesiten esta enseñanza. Estarás siendo un instrumento de Dios al compartir su palabra. Muchas personas usan este canal como su única fuente de apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cercana o un pastor que los guíe. Si estás aquí, no es coincidencia. Dios puede estar hablándote hoy. Además, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede ser la clave para un cambio profundo en tu caminar con Dios. El declive de Salomón no ocurrió de un día para otro. Fue una caída lenta, casi imperceptible, que comenzó con pequeñas decisiones que parecían inofensivas, pero que terminaron apartándolo de la voluntad de Dios. Primera Reyes 11:1-2 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, mujeres de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Este fue el primer gran error de Salomón, no escuchar la voz de Dios. Dios había advertido claramente que relacionarse con mujeres extranjeras lo llevaría a la idolatría. Pero Salomón creyó que podía manejar la situación. Su sabiduría lo hizo sentir invencible. Pensó que podía tenerlo todo sin consecuencias. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios nos advierte a través de su palabra, de un pastor, de una prédica o incluso de una sensación en nuestro corazón. Pero ignoramos la advertencia, pensando que sabemos más. Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó en la trampa de su propia autosuficiencia. Empezó a confiar más en su propia lógica que en la voz de Dios. Lección para tu vida. Muchas caídas no comienzan con un pecado evidente, sino con una decisión aparentemente inofensiva que nos aleja poco a poco de la voluntad de Dios.
Reflexiona, ¿cuántas veces has sentido la advertencia de Dios en tu vida y la has ignorado? ¿Estás tomando decisiones basado en tu propia lógica o en la dirección de Dios? Esta fue la primera señal de alarma en la vida de Salomón, pero en vez de corregir su camino, tomó una decisión aún más peligrosa: el punto de quiebre en la vida de Salomón llegó cuando su amor por las mujeres extranjeras lo llevó a hacer lo impensable: levantar altares para sus dioses falsos. En 1 Reyes 11:4-6 está escrito: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón, el rey que había construido el templo de Dios en Jerusalén, terminó construyendo lugares de adoración a dioses paganos. Lo que comenzó con desobediencia terminó en idolatría. Este fue su segundo gran error: permitir que su corazón se dividiera. No fue un acto inmediato, sino un proceso lento. Al principio, quizás solo permitió que sus esposas adoraran a sus dioses. Luego, las acompañó. Con el tiempo, participó en sus ritos. Finalmente, edificó altares para ellos. La idolatría de Salomón no fue solo un pecado de acción, sino un reflejo de una realidad más profunda. Su corazón ya no pertenecía por completo a Dios. Las Escrituras nos enseñan que cuando David pecó, se arrepintió y buscó a Dios con todo su ser. Pero Salomón no mostró el mismo espíritu de arrepentimiento. En lugar de volver a Dios, se alejó aún más. Esta es una de las advertencias más poderosas en la Biblia. Muchas veces los cristianos creen que la idolatría es solo adorar imágenes o dioses falsos. Pero la idolatría puede ser cualquier cosa que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. Puede ser el amor al dinero, el deseo de éxito, una relación, un vicio, la opinión de los demás. Todo aquello que nos haga desviarnos de la voluntad de Dios puede convertirse en un altar de idolatría en nuestra vida. La pregunta clave es: ¿hay algo en tu vida que esté ocupando el lugar de Dios? ¿Alguna decisión que estés tomando te está alejando poco a poco de su presencia? La historia de Salomón nos muestra que nadie está exento de caer. No importa cuánta sabiduría o bendiciones hayamos recibido, si nuestro corazón se aleja de Dios, terminaremos en la oscuridad. Pero lo más impactante de esta historia aún está por revelarse. Las acciones de Salomón no pasaron desapercibidas ante Dios. Aquel que había sido bendecido con sabiduría, riquezas y un reino en paz, ahora enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. En 1 Reyes 11:9-11 está escrito: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Salomón había experimentado la presencia de Dios de una manera que pocos hombres en la historia lo han hecho. Dios mismo se le había aparecido 2 veces, algo que ni siquiera su padre David experimentó. A pesar de estas manifestaciones divinas, Salomón decidió ignorar a Dios. Su sabiduría ya no era suficiente para sostenerlo. Sus riquezas no podían salvarlo. Sus estrategias políticas no le sirvieron. Este fue su tercer gran error: pensar que Dios no actuaría. Cuando Salomón recibió la advertencia de Dios, pudo haberse arrepentido. Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento,
pero no hay registro de que Salomón haya clamado a Dios como lo hizo su padre David cuando pecó. Dios había sido paciente con Salomón, pero su desobediencia constante y su falta de arrepentimiento trajeron juicio sobre su vida y su descendencia. El castigo de Dios no fue inmediato, pero fue inevitable. Salomón no perdería el reino en su vida, pero Dios levantaría enemigos contra él, y después de su muerte su reino se dividiría. Lo que había sido un imperio glorioso, edificado con la sabiduría divina, se fragmentaría como resultado de su pecado. Aquí hay una advertencia poderosa para todos nosotros. Dios es misericordioso, pero también es justo. Cuando nos alejamos de su camino y no mostramos arrepentimiento, las consecuencias tarde o temprano llegan. Quizás hoy Dios te está hablando a través de esta historia. Hay algo en tu vida que sabes que está mal, pero sigues ignorando la voz de Dios. Sientes que Dios te ha advertido, pero aún no has tomado la decisión de volver a Él. La caída de Salomón no fue solo suya. Su error afectó a generaciones enteras. Sus hijos, su pueblo y toda la historia de Israel fueron marcados por su desobediencia. Las decisiones que tomamos hoy no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes vienen después de nosotros. Lo más impactante es que el destino final de Salomón sigue siendo un misterio. No sabemos si en sus últimos momentos encontró el camino de regreso a Dios, pero aún hay más por descubrir. A medida que Salomón envejecía, la gloria y la satisfacción que había disfrutado en su juventud comenzaron a desvanecerse. Sus riquezas, sus conquistas y su fama ya no le llenaban el alma. Había construido el templo más majestuoso para Dios, pero su propio corazón se había convertido en un templo de idolatría y desesperanza. En Eclesiastés 2, 10, 11, el mismo Salomón confiesa su vacío. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Las palabras de un hombre que lo tuvo todo y sin embargo se dio cuenta de que nada de eso tenía verdadero significado sin Dios. Este fue su cuarto gran error: buscar satisfacción en lo material y pasajero. Salomón dedicó su vida a acumular riquezas, a la construcción de palacios, al placer y a la búsqueda de conocimiento. Pero al final de su vida se sintió vacío. Su corazón estaba afligido porque había cambiado su comunión con Dios por placeres temporales. Había abandonado al Dios que lo había bendecido y ahora se daba cuenta de que todo lo que poseía era inútil sin Él. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros. El mundo nos dice que el éxito está en la riqueza, en los placeres, en la fama. Pero Salomón, el hombre más rico y sabio de su tiempo, nos advierte que sin Dios todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuántas veces hemos sentido que, a pesar de tener lo que queremos, seguimos sintiéndonos vacíos? ¿Cuántas veces hemos trabajado incansablemente para alcanzar una meta, solo para darnos cuenta de que no nos hizo felices? El gran rey Salomón llegó al final de su vida con una profunda tristeza. Se dio cuenta demasiado tarde de que todo lo que había perseguido no tenía valor eterno. Aún hay más por revelar sobre sus últimos días. En los últimos años de su vida, Salomón comenzó a experimentar algo que nunca antes había sentido: temor al juicio de Dios. Aquel que había vivido con poder y grandeza ahora enfrentaba el peso de sus decisiones. En Eclesiastés 12, 13, 14, Salomón deja una de sus últimas advertencias. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Después de años de gloria, placer y riqueza, Salomón comprendió que su sabiduría no lo salvaría del juicio de Dios. Había gastado en vida construyendo palacios y templos, acumulando riquezas y disfrutando de placeres terrenales, pero ahora solo quedaba una verdad: todo lo que había hecho sería juzgado por Dios. Este fue su quinto gran error: no vivir con una perspectiva eterna. Salomón, quien había recibido el don de la sabiduría directamente de Dios, desperdició gran parte de su vida en cosas pasajeras. Solo al final de su vida reconoció que el verdadero propósito del hombre es temer a Dios y obedecer su palabra. Pero el problema era que ya era tarde. Había desperdiciado años en la idolatría, había apartado su corazón de Dios, había dejado una nación dividida y un pueblo espiritualmente debilitado. La lección para nosotros es clara: no esperemos a que sea demasiado tarde para volvernos a Dios. Muchos viven hoy sin pensar en la eternidad, sin considerar que cada acción que tomamos será juzgada. Salomón nos advierte que llegará el día en que Dios traerá toda obra a juicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo con la certeza de que un día daremos cuentas a Dios? ¿Estamos priorizando lo eterno o estamos atrapados en lo pasajero? Salomón nos deja una enseñanza valiosa, pero su historia aún no ha terminado. Cuando Salomón murió, su legado no fue el que él esperaba. A pesar de haber construido el templo más majestuoso para Dios, a pesar de haber sido el hombre más sabio de su tiempo, su descendencia y su reino no heredaron estabilidad ni bendición. En 1 Reyes 11:13, Dios ya había advertido a Salomón sobre las consecuencias de su pecado. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Dios mantuvo su palabra. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam tomó el trono, pero su gobierno estuvo marcado por la división y el caos. Las tribus del norte se rebelaron y el reino de Israel se dividió en dos: el reino de Judá y el reino de Israel. Este fue su sexto gran error: no dejar un legado de obediencia y fidelidad a Dios. A pesar de haber sido el rey más sabio de la historia, su hijo no siguió sus caminos. La nación que Salomón había gobernado con tanto esplendor ahora estaba dividida y debilitada. Lo que comenzó con pequeñas decisiones de desobediencia terminó con una nación fragmentada. Aquí hay una lección poderosa para todos nosotros. Las consecuencias de nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes vienen después de nosotros. Un padre que no enseña a sus hijos a temer a Dios deja una generación perdida. Una iglesia que se aleja de la verdad deja a su pueblo sin dirección. Un creyente que prioriza lo material sobre lo espiritual verá cómo su vida pierde el propósito con el tiempo. Dios había hecho una promesa a David de que su descendencia permanecería en el trono, pero la infidelidad de Salomón trajo dolor y separación a su linaje. ¿Cuántas veces tomamos decisiones pensando solo en el presente, sin considerar el impacto que tendrán en el futuro? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios sin darnos cuenta de que esto afectará a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad? La historia de Salomón es una advertencia para todos los que piensan que pueden jugar con el pecado sin sufrir consecuencias. Pero aún hay más por descubrir sobre el final de su vida. Uno de los mayores enigmas en la historia de Salomón es su destino final. Volvió su corazón a Dios,
antes de morir o murió apartado de él. La Biblia no nos da una respuesta clara y definitiva, pero sí nos deja pistas que nos hacen reflexionar. En los últimos capítulos de Eclesiastés se puede notar un cambio en el tono de Salomón. Un hombre que había vivido en la opulencia y la autosuficiencia, ahora hablaba de la vanidad de la vida sin Dios. En Eclesiastés 12:1, Salomón advierte: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Estas palabras parecen ser una confesión tardía, un llamado a no repetir su error. Salomón entendió que todo lo que había buscado en el mundo era temporal y vacío sin Dios. Pero la pregunta que queda es, ¿fue este reconocimiento suficiente para salvar su alma? Este fue su séptimo gran error: esperar demasiado para volver a Dios. La Biblia nos muestra a muchos personajes que pecaron gravemente, pero fueron restaurados porque se arrepintieron de corazón. David, su padre, fue un ejemplo de esto. Aunque cayó en pecado, su arrepentimiento fue profundo y sincero. Sin embargo, en el caso de Salomón, no tenemos un registro claro de un arrepentimiento genuino. Sus últimas palabras en Eclesiastés parecen una reflexión melancólica, pero no una súplica de perdón como la que vemos en los Salmos de David. La gran advertencia aquí es que nadie debe esperar hasta el final de su vida para arrepentirse. La vida no nos garantiza una segunda oportunidad antes de la muerte. Salomón pudo haber reconocido su error, pero la Biblia no nos da certeza de que haya regresado a Dios con un corazón arrepentido. Esto nos deja con una pregunta personal. ¿Estamos esperando a que sea demasiado tarde para tomar en serio nuestra relación con Dios? ¿O vamos a volver a Él ahora, mientras tenemos tiempo? El destino eterno de Salomón es incierto. No sabemos si fue salvo o no. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos deja una lección clara. La vida sin Dios es un desperdicio y el arrepentimiento tardío puede no ser suficiente. Pero antes de cerrar esta enseñanza, aún hay una última revelación impactante que puede transformar tu vida. Aunque no sabemos con certeza si Salomón se arrepintió antes de morir, lo que sí sabemos es que dejó un mensaje que sigue resonando hasta hoy. Sus escritos en Eclesiastés parecen ser un testamento de su dolor y arrepentimiento, un intento de advertir a las futuras generaciones para que no cometan los mismos errores que él. En Eclesiastés 12:8, Salomón repite una de las frases más impactantes de toda la Biblia. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Después de haberlo tenido todo, riquezas, poder, placeres, fama, sabiduría, su conclusión final fue que nada en este mundo tiene valor si Dios no está en el centro de nuestra vida. Este fue su octavo y último gran error: esperar hasta el final para darse cuenta de la verdad. Salomón vivió persiguiendo lo material, acumulando placeres y construyendo un imperio, solo para darse cuenta de que nada de eso podía llenar el vacío que dejó su alejamiento de Dios. Pero su advertencia es clara. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. No importa cuántos éxitos logremos en la vida, si nos alejamos de Dios, todo será en vano. Aquí hay 3 lecciones finales que podemos extraer de su historia. No podemos confiar en nuestra propia sabiduría. Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero aún así cayó en pecado. La inteligencia y el conocimiento no nos salvan, solo la obediencia a Dios lo hace. Las pequeñas decisiones pueden llevarnos lejos de Dios. Salomón no se apartó de un día para otro. Fue un proceso lento, una concesión tras otra.
La desobediencia no siempre es obvia. A veces comienza con cosas que parecen inofensivas. No esperes hasta el final para buscar a Dios. Salomón se dio cuenta de la verdad cuando ya era tarde. No sabemos cuántos años tenemos en esta vida. Lo único seguro es que hoy es el mejor momento para volvernos a Dios. Pero antes de terminar, hay algo crucial que necesitas saber. Si llegaste hasta aquí, acabas de recibir una de las advertencias más importantes de toda la Biblia. La historia de Salomón no es solo un relato del pasado, es un espejo de lo que puede ocurrir en la vida de cualquier persona que se aleja de Dios. No importa cuánto hayas logrado en esta vida, si Dios no es el centro, todo se convertirá en polvo y olvido. Salomón comenzó su reinado con la bendición de Dios, con sabiduría, riquezas y poder. Pero terminó sus días con angustia, vacío y un reino desmoronado. Él mismo lo dijo en sus últimas palabras: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dejes que estas palabras sean solo un mensaje más. Reflexiona. En este momento, ¿estás priorizando a Dios en tu vida o te has dejado llevar por los placeres y las distracciones del mundo? ¿Estás postergando tu relación con Dios, esperando el momento adecuado para buscarlo de verdad? ¿Hay algo en tu vida que te está alejando de Dios y que necesitas corregir hoy mismo? Salomón tardó demasiado en darse cuenta de su error. Tú aún tienes tiempo. Dios te está dando esta advertencia no por casualidad. Si este mensaje llegó a ti, es porque Él quiere que tomes una decisión hoy. Ahora quiero que hagas algo muy importante. 1. Comenta aquí abajo: Señor, hoy decido ponerte en primer lugar en mi vida. Cuando escribas esta frase, estarás sellando este compromiso en tu corazón. No dejes que esto sea solo un video más que viste en YouTube. 2. Dale me gusta a este video. Cada vez que haces esto, YouTube muestra este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Tú puedes ser parte de la obra de Dios simplemente con esta acción. 3. Suscríbete al canal. Muchos ven estos videos como su única fuente de alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o un pastor que los guíe. Si este canal te bendice, apoya el ministerio suscribiéndote y activando las notificaciones. Antes de terminar, quiero que hagas algo más. Tómate unos minutos en silencio, cierra los ojos y deja que esta enseñanza penetre en tu corazón. No pauses este video aún. Escucha la música de fondo y usa este momento para hablar con Dios. Agradece por esta oportunidad de recibir su palabra y pídele que te ayude a nunca alejarte de Él. Si llegaste hasta aquí, eres parte de un grupo especial. Muy pocos llegan hasta el final de estos mensajes y eso significa que Dios está obrando en tu vida de una manera diferente. Quiero que comentes una última frase. Dios me habló en este video y hoy tomo la decisión de seguirlo con todo mi corazón. Voy a estar leyendo los comentarios y orando por cada persona que escriba esto.